Profe, no sé si los demás compañeros, pero yo no le escucho nada. Yo tampoco. Ver, ¿y ahí? ¿Se escucha? Aló, aló. Ahí sí, profe. Ahí sí, sí. Se escucha medio bajo, pero se escucha. Algo había pasado con el... ¿Por qué se escucha bajo? A mí igual se me muestra No, por como... ahí está arriba. Ahí sí. A ver, ¿se escucha bien? Sí, profe. El Sí, profe sí. ahora sí. ¿No me escucharon nada entonces? Anteriormente. No, profe, nada. No, Nada. Chuta, Yo pensé que no había empezado, profe. chuta, chuta. Nada, nada de nada, ni de cuando los saludé, nada. Por eso que no me contestaban. No, profe. Nada. Lo único que escuchamos fue cuando empezó a grabar la clase, ¿no? Pero nada. Ya. Bueno, lo que les comentaba era lo mismo. Era, en este caso, que la diferencia radical o más significativa que existe entre calor y temperatura, que hemos hablado de esto la última clase, antes de la semana de receso, de vacaciones que tuvieron, el 18, era que la temperatura solamente es una medida de, en este caso, para medir la energía calórica. ¿Ya? Y en este caso, el calor, en cambio, es la energía, en este caso, calórica que se genera por el movimiento, en este caso, molecular de los cuerpos, y que obviamente va a depender, en este caso, de la materia, en este caso, del volumen, depende de varias, en este caso, condiciones, ¿ya? De su estructura, en este caso, de la estructura del material. Por ejemplo, no es lo mismo en este caso la madera que el acero, por ejemplo, tanto para absorber energía como para disiparla o almacenarla. Entonces, hay diferentes materiales y estos van a absorber de diferentes formas, en este caso la energía calórica, que también proviene en este caso del medio ambiente, no solamente de la propia que tienen los materiales, ¿no? Y en este caso, el otro punto de diferencia que existe era que depende en este caso también de la velocidad de las partículas, de su número de partículas, de su tamaño y de su tipo, más o menos lo mismo que le estaba comentando anteriormente. Está relacionado mucho con el volumen del cuerpo, su tamaño en este caso, su estructura molecular, ¿ya? Y eso va a ser en este caso de que hayan materiales que son mejores absorbiendo energía, otros disipando energía, o haciendo el proceso de transferencia, en este caso, siempre del punto, en este caso, ¿cierto? Del que tiene más energía calórica al que tiene menos energía calórica, ¿cierto? Y la temperatura, en cambio, no depende del tamaño ni del número, en este caso, ni del tipo. ¿Ya? Como es una medida de medir, en este caso, la energía, solamente va a medir la energía del cuerpo independiente, en este caso, el tamaño de este o el volumen de este. Y ahí tenemos en el caso algunos sistemas, en este caso, de medida, de este caso, de temperatura, como son, por ejemplo, los termómetros infrarrojos, ¿no? Que solamente, por ejemplo, miden la temperatura cuando el haz, en este caso el infrarrojo, rebota sobre el cuerpo y toma en este caso la temperatura, en este caso o la diferencia de temperatura que existe.
Profe, no avanza la diapo. ¿Ah? Que está pegada la diapo, parece. No, sí, sí, es la misma diapositiva. Ahí recién la Ah, cambié. Entonces vamos a tener, en este caso, temperaturas asociadas a los diferentes estados. En este caso vamos a analizar el estado del agua. ¿Ya? El agua pasa por hielo, por agua y por vapor, ¿cierto? Y bueno, el punto de fusión en este caso entre el hielo y el agua ya es el que se genera más o menos con aproximadamente 80, en este caso, calorías por gramo de agua. Habíamos conversado también que donde se requiere más energía calórica es cuando se generan los cambios de estado. Y dependiendo, en este caso, del cambio de estado, se va a requerir mayor energía. Ahí nos damos cuenta en este caso que la energía, en este caso calórica, por gramo de agua que se necesita para hacer un cambio de estado de sólido, que es hielo, a líquido, no es tanta energía en comparación con la que se requiere para pasar de estado líquido a vapor, que se requiere mucho más energía en este caso para hacer ese cambio de estado. Y también se requiere más energía porque se requiere más temperatura. De cierta manera hay una relación entre la temperatura y la energía calórica, ¿no? Y posteriormente vamos a encontrar el estado de vapor, que ahí, es cierto, vamos a encontrar dos tipos de vapor. ¿Se acuerdan cuáles son? Está relacionado también a los intercambiadores de calor. Vapor seco y húmedo. Ya, el conocido el vapor seco, ¿cierto? Que vendría siendo el vapor sobrecalentado, y en este caso, y el vapor húmedo, que sería el vapor saturado, ¿cierto? Entonces vamos a tener esos dos tipos de vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. El vapor saturado todavía tiene partículas de humedad, de agua, ¿ya? Por tanto, en este caso, no es el vapor ideal en este caso para generar un proceso térmico, ¿ya? Necesitamos en este caso las calderas, que por los tubos que se genere vapor sobrecalentado. Entonces, las calderas en el fondo lo que hace es generar vapor sobrecalentado, el cual tiene entre más arriba, ¿cierto? Va a tener mayor poder calorífico, por tanto va a generar mayor energía, ¿ya? Y es por eso que se utiliza siempre vapor sobrecalentado, aparte que vapor seco no me dañan en este caso los equipos, ¿ya? Pero bueno, eh, ustedes saben que la oxidación se puede producir por oxidación húmeda y oxidación en este caso por calor, ¿cierto? No solamente por humedad. ¿Lo sabían? Sí, profe. Cierto que la oxidación también, bueno, las partículas de oxígeno son las que producen la oxidación. Por tanto, hay oxidación seca que se llama y oxidación húmeda. ¿Ya? La oxidación seca se produce en este caso por la temperatura, ¿ya? Que adquiere el material. Por eso muchas veces en este caso es recomendable, en este caso, si vamos a trabajar, en este caso, algunos equipos que están expuestos a altas temperaturas, trabajar algún tipo de, a lo mejor, acero que no sea el carbono, porque el acero, el carbono, eh, resiste aproximadamente, en este caso, o bordea los 320 grados de temperatura. Ese es su límite. Y ahí posteriormente, en este caso, va a generar, en este caso, pérdidas eh, en este caso en las características del acero. Y ahí tenemos en este caso algunas otras opciones, por ejemplo, de acero inoxidable, que ya por sí resisten sobre, en este caso, los 800, cercanos a los 800 grados, dependiendo del tipo de acero inoxidable. Pero ya tenemos una ventaja entre 300 y 800, ¿no? Una gran diferencia. Por eso cuando se requiere, en este caso, eh, componentes de acero que están sometidos a altas temperaturas, se fabrican en acero inoxidable.
¿ya? Por ejemplo, los hornos que se fabrican con acero inoxidable revestido por ladrillo refractario. Bueno, esa es la actividad que ustedes hicieron ayer. Le había preguntado cómo le fue en la actividad. Se trataba de una pregunta el cual tenían que investigar sobre las transmisiones, en este caso, o la forma de transmisión del calor. ¿Ya? Que teníamos tres formas, en este caso, para transmisión de calor. Conducción, ¿cierto? ¿Cuáles eran las otras dos? Convección y radiación. Convección y radiación, ¿cierto? Y más que nada tenían que investigar sobre, en este caso, la aplicación en las industrias de estos tres tipos de transmisión o transferencia de calor. No sé cómo le habrá ido, todavía no he revisado en este caso las pruebas de ustedes, les dejé habilitada el puntaje anterior solamente en este caso de la actividad. De ahí después vamos a analizar en este caso las pruebas que ustedes están haciendo de forma en este caso acumulativa. Acuérdense que al final quedaban los días miércoles los prácticos y los jueves quedaban las clases teóricas. Entonces todos los miércoles van a tener prácticos, a no ser que estén en este caso en el periodo de cuando vayamos a hacer los prácticos a sede. Ahí obviamente no se le va a generar un práctico virtual, ¿ya? Se le va a generar solamente el práctico en sede. Y obviamente cuando tengan vacaciones no se van a generar prácticos, así que sacando la cuenta, por eso que el puntaje es de 14 o 15 puntos por cada práctico, porque alrededor van a ser como 7 prácticos que van a tener, ¿ya? Entonces, por eso el puntaje por práctico. Ya. Como habíamos comentado, en este caso teníamos tres formas de transmisión de calor, la de conducción, la de convección y la de radiación. Las tres formas de calor se manifiestan o se generan de forma muy distinta, ¿ya? Vamos a empezar en este caso analizando la conducción, a ver si recuerdan cómo se produce en este caso el proceso de transferencia de calor por conducción. En la conducción es cuando el calor ¿Ya? del cuerpo que tiene mayor temperatura fluye hacia el de menor temperatura buscando un equilibrio térmico. ¿Ya? ¿Y cómo hace la diferencia entre los tres? Es cómo realiza esa transferencia. ¿Qué se necesita? ¿Qué diferencia la conducción, por ejemplo, de la transferencia de calor por convección o por radiación? Porque las tres buscan en el fondo lo mismo, ¿ya? Pasar en este caso energía desde se podría decir un objeto en este caso de mayor temperatura a uno de menor temperatura, porque tiene menor energía calórica en este caso. ¿Cómo se hace ese Por proceso en la ejemplo, conducción? El de conducción en la lo, conducción, es porque dos cuerpos se están tocando. Exacto, ¿cierto? Hay contacto en este caso entre los cuerpos. Entonces eso es lo que caracteriza, más que nada, caracteriza en este caso la conducción, ¿ya? De la convección y de la radiación. Y existe de cierta manera contacto físico entre los cuerpos para generar en este caso esta transmisión de temperatura del que se encuentra a mayor temperatura hacia el que se encuentra a menor, en este caso buscando el que se encuentra a menor temperatura. Y ahí, como lo que me comentaba su compañero, generando este equilibrio térmico, ¿ya? Por eso que ustedes cuando se sirven una taza de café, el café en este caso al principio creo que está haciendo el agua caliente ahí del café,
está entre 80 y 100 grados, está buscando el equilibrio térmico. ¿Y por dónde está disipando ese calor? En este caso, las paredes del recipiente que lo contiene. Y dependiendo del tipo de recipiente, no sé si se han dado cuenta de que hay materiales en este caso que uno al tomar en este caso este recipiente lo siente de menor o mayor temperatura. Por ejemplo, la loza, que es Corta la una especie de conducción térmica. cerámica recubierta, por su estructura en este caso, genera un proceso de aislamiento de temperatura. Por tanto, una taza enlosada, en este caso, va a generar un proceso de transferencia de calor ya de forma más lenta, porque su característica es mantener en este caso de cierta manera la temperatura por dentro del recipiente. Entonces vamos a darnos cuenta que al tomar una taza enlosada, por ejemplo, vamos a sentir menor transferencia de calor, va a estar, y va a generarse el equilibrio igual, pero lo va a hacer de forma más lenta. El café me va a durar más caliente, ¿cierto?, dentro del recipiente. En cambio, si fuera de acero inoxidable, ¿qué pasa? El acero inoxidable es bueno transfiriendo en este caso temperatura o calor. Cuando transfiriendo en este caso el calor. Por tanto, voy a tomar, si tomo un tazón de acero inoxidable, ¿qué va a pasar? Que me voy a quemar casi de forma inmediata porque está transfiriendo esa temperatura casi de forma directa. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, los vasos de Pluvavit también conocemos, ¿cierto? Que también son buenos en este caso, manteniendo y aislando en este caso el calor. Por tanto, también la transferencia de calor se hace de forma más lenta. Y son ampliamente utilizados por lo mismo. Entonces, dependiendo del material, ¿cierto? Este proceso se va a hacer de forma más rápida o más lenta. Y eso es lo que en el fondo, de cierta manera, quiero aplicar con ustedes en estos prácticos, ¿ya? Que traigan diferentes tipos de materiales para que confeccionemos estos con materiales compuestos, en este caso de sus paredes, de forma distinta. Ya no es que busquemos, ¿cierto?, el mejor material o el material igual que me sirva de mejor forma, sino que buscar diferentes tipos de materiales que veamos cómo se genera este cambio de temperatura, esa transferencia de calor, ¿ya? Por conducción, convección o radiación. Excelente, entonces sí. Ahí está, en este caso, la definición de conducción. Lo mismo que me habían comentado ustedes, el calor en este caso por conducción se produce cuando dos objetos a diferentes temperaturas entran en contacto. Así que es podría decir la diferencia principal. El calor se fluirá a través del objeto de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, buscando alcanzar el equilibrio térmico, como dice su compañero también. Luego tenemos en este caso la conducción, ¿ya? ¿Qué es lo que es la conducción? A ver. Pero está preguntando, profe, como que digamos una definición sobre lo que es conducción o Exacto. hablando de térmicamente. Exacto, porque aquí en este caso, ahí quedó la conducción como ejemplo. Los dos objetos tienen que estar en contacto, ¿cierto? Y ahí en este caso, como se muestra en la imagen, aquí en el fondo una placa, ¿cierto? El cual, bueno, acá no se ve, pero por debajo de este disipador está el procesador. En el fondo el procesador es el cerebro en este caso del computador. Por tanto, todos los procesos, como su nombre lo dice, el procesador, en este caso pasan por él
Y a medida que yo voy generando más procesos del computador, voy abriendo a lo mejor videos, páginas en este caso, realizando grabaciones ahora mismo de la clase. Este procesador va recibiendo mayor información y por ende va generando una temperatura por el proceso de funcionamiento. Esa temperatura, como muestra en la imagen, ya genera en este caso una alta temperatura en su base, ¿ya? El cual puede sobrepasar fácilmente los 80 grados. Y transmite en este caso, esa temperatura en este caso se transmite por contacto, es decir, por conducción, hacia este disipador fabricado en este caso en aluminio o en una aleación de aluminio, que mediante su forma que tiene, ¿cierto?, permite en este caso disipar el calor y enfriar de cierta manera en este caso el procesador. Ahora, como los dos son metales, ¿ya? Siempre va a tener una buena transferencia de calor, ¿ya? Los metales en sí son buenos transfiriendo el calor, pero podría mejorar, ¿ya? Podría mejorar. Hay materiales que son mejores transfiriendo el calor que otros, por ejemplo el cobre, ¿ya? Un buen material, en este caso que se utiliza para la transferencia de calor, por eso que los computadores hoy en día, en este caso ya dejaron de trabajar este sistema de disipación, generalmente ahora lo hacen en este caso por cobre, y dentro del cobre en este caso tienen unas pequeñas ductos en este caso de refrigeración, pero se utiliza más que nada el cobre. Ahora, también existen otros materiales, por ejemplo, aquí hay una especie de que se le incorpora entre los dos de pasta térmica, ya que permite una mejor conducción del calor, en este caso, entre el procesador y en este caso el material que está de cierta manera absorbiendo ese calor y disipándolo. Otro ejemplo en este caso son las ampolletas, en este caso de ya sea de vehículo o cualquier tipo de ampolleta, en este caso, como ejemplo similar al que se muestra ahí, que en este caso, bueno, sabemos que los LED producen menos, en este caso, calor que el sistema halógeno, en este caso. Pero igual generan una gran cantidad de calor, dependiendo en este caso la cantidad o los lúmenes en este caso que son capaces de generar. Por tanto, también van a necesitar un sistema de disipación de ese calor. De aquí encontramos lo mismo que en el ejemplo anterior, ¿ya? Que son ampolletas, en este caso LED, con un sistema de disipación de calor en la parte posterior, ¿ya? También por conducción, que permite de cierta manera ayudar a enfriar, en este caso, la energía que se va generando acá en el LED. ¿Ya? Y existen otros también, otras formas de disipar el calor. ¿Ya? Hay diferentes modelos en este caso de ampolletas que utilizan diferentes formas de disipar el calor con diferentes materiales. Algunos ni siquiera necesitan este sistema, en este caso, de refrigeración, ¿ya? Utilizan otros materiales dentro que permiten hacer ese trabajo y generan un menor espacio, en este caso, en la bombilla. La convección. Antes pasa la convección. Y lo último, antes de terminar la grabación, para poder, en este caso, generar el proceso de conversión. ¿De qué trata en este caso el siguiente ejemplo de lo que es convección? ¿Alguien me puede generar la definición de
convección de calor, de transferencia de calor por convección? Se produce solamente en los gases y los líquidos Ya, excelente. y, y el, ¿cómo se llama? Se supone que el fluido que en este caso va a estar circulando va a estar en el mismo recipiente. Y como el principio básico es que de la zona caliente donde esté el fluido va a fluir Ujú. hacia la zona fría, generando que exista una circulación constante entre zona fría y zona caliente. La zona fría después va a bajar y el fluido frío se va a transformar en fluido caliente y el caliente en frío y así va a estar circulando. Ya, ya, en el fondo, subiendo en este caso el concepto, está bien aplicado el concepto, es que acá para poder hacer la transferencia de calor se utiliza un tipo de líquido, un gas, ¿ya? Para poder hacer esta transferencia de calor, ¿cierto? A diferencia del otro que era por contacto directo, acá, si bien se hace por contacto, no es tan de forma directa porque se utiliza, ¿cierto?, un líquido o un gas para hacer este proceso. Entonces la transmisión de calor, dice, por convección tiene lugar en líquidos y gases. Esta se produce cuando las partes más calientes de un fluido asciendan hacia las zonas más frías, también buscando en este caso este equilibrio térmico, generando de esta manera una circulación continua del fluido, ¿ya?, que se llama corriente convectiva, y transmitiendo así el calor hacia las zonas más frías. Para terminar en este caso, ¿qué ejemplo en este caso ustedes conocen de convección? ¿Dónde podemos encontrar este proceso de convección, por ejemplo, para hacerlo más acotado en sus mismos hogares? ¿Dónde podemos encontrar este proceso de convección? La tetera, profe, el interior, el agua, cómo circula. ¿Ya? ¿Qué otro artefacto en este caso nos demuestra este principio de convección, de transferencia de calor por convección? En nuestra casa tenemos diferentes intercambiables de calor, ¿ya?, por convección. El secador de pelo, profe. El secador de pylon, ya ves, es que el secador de pelo de cierta manera eh, genera esa transmisión de calor porque tiene un ventilador que empuja el aire que va llegando, ¿sí? De cierta manera se podría considerar como convección, porque nosotros recibimos ese aire caliente a través del sistema. Tenemos dos ejemplos claros de intercambiadores en nuestro hogar, tres en algunos casos. A ver, siguen. ¿Cuáles serían los tres tipos de intercambiadores de calor que tenemos por convección en nuestro hogar? La estufa. La estufa, ¿cierto? La estufa en este caso que tienen, que funcionan con algún tipo de aceite interiormente, el cual genera en este caso la transferencia de calor, ya también puede ser también. ¿Qué otro intercambio de calor tenemos? ¿El calefón, profe, o no? El califón, claro, el califón, ¿cierto? Utiliza un líquido en este caso, el cual es calentado y es enviado en este caso a la cañería, a la ducha en este caso, para nosotros poder, en este caso, bañarnos, ¿cierto? Y por último, antes que se termine la grabación, tenemos ¿El hervidor puede ser o no? ya lo habían comentado sus compañeros, el refrigerador. El refrigerador.
el refrigerador. Chicos, terminando la grabación, nos conectamos en 10 minutos para generar la conversión de la grabación, ¿ya? Y ahí terminando la grabación, nos conectamos en 10 minutos porque queda menos de un minuto. El refrigerador, otro ejemplo, trabaja con un líquido en este caso, el cual se conectaron justo. Estimamos que se vienen conectando, se va a acabar.